Los magistrados de la Alta Corte. Ayer no decidieron nada. Hoy continúa la audiencia. Por eso hemos invitado al abogado penalista, docente universitario, ex juez de la República, ex fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cali, al abogado litigante penalista Raimundo Antonio Tello, para que nos haga su análisis desde lo jurídico de estas audiencias que se adelantan contra el abogado Diego Cadena. Muy buenos días, doctor Raimundo. Aldemar, apreciados vivoyentes, muy buenos días. El tema, el de la audiencia, la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, desarrollo de la audiencia, la necesidad de pronunciarnos de frente al reclamo que ha elevado o que han elevado las Cortes de nuestro país con ocasión de los múltiples pronunciamientos ciudadanos y de autoridades con ocasión de decisiones que están por tomarse. Quiero expresar que lo referido por las Cortes no es una novedad para el momento. Es un reclamo que de siempre se ha formulado, como lo dejo plasmado en el radicado 29.415, una decisión de febrero 4 del año 2009. Dijo la Sala de Casación Penal: la independencia hace referencia a que cada juez individual y personalmente considerado tiene la atribución de resolver el asunto sometido a su jurisdicción con absoluta autonomía de criterio, lo cual no quiere decir de manera caprichosa y arbitraria, sino con sujeción a una correcta interpretación y aplicación de la Constitución y la ley, apreciando las pruebas de acuerdo con los principios de la sana crítica, dando un trato igualitario a las partes e intervinientes, en síntesis, con objetividad, honestidad y racionalidad. Este atributo implica que, sea cual fuera la jerarquía del juez, atendida la división de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, ningún otro funcionario estatal puede incidir o determinarlo a resolver el asunto de su competencia con un criterio diferente al que tiene al respecto. Y asimismo entraña para el juez el deber de mantenerse ajeno e inmune a cualquier influencia o factor de presión que provenga de esferas particulares, como por ejemplo de los medios de comunicación masiva, los partidos políticos, las coyunturas sociales, los reclamos populares, etcétera, independencia externa. Y así cierro el pensamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por favor, a las autoridades debe permitírseles que tomen sus decisiones conforme al criterio objetivo y transparente que les corresponda. Así se desprende del artículo 228 constitucional, al igual que del artículo 5 de la Ley 906 del año 2004. Y más en momento tan importante como el que capta la atención de nuestro país, el de los resultados de una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que cursa en este momento en un juzgado de garantías en Bogotá, al igual que las decisiones que están a punto de tomarse conforme a la Ley 600 en la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de investigación de un aforado constitucional. Pues bien, tal como deriva del artículo 250 constitucional, para centrarnos en el caso del Juzgado de Bogotá, las medidas de aseguramiento, regla general, deben ser solicitadas por la Fiscalía General de la Nación. Así se desprende el numeral primero del artículo 250, como lo acabamos de apuntar. Y ello se ve reflejado en los artículos 2 y 306 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, quedándonos claro que las medidas de aseguramiento deben ser solicitadas por la Fiscalía. Sin embargo, y para que se entienda la postura del representante de la víctima en la audiencia de irse más allá del pedido del fiscal, debemos indicar que desde el año 2007, con la sentencia C-209, la Corte Constitucional legitimó
a las víctimas para que soliciten medidas de aseguramiento. Así, en términos generales, lo hizo y ello fue recogido por la Ley 906 del año 2004, artículo 59. Ello fue recogido con la Ley 1453 del año 2011, artículo 59, que le creó un inciso cuarto al artículo 306 de la Ley 906 del año 2004. Por eso vimos una situación especial. La Fiscalía, de entre las medidas de aseguramiento contempladas en el artículo 307, consideró que la adecuada era la detención preventiva en la residencia de la persona investigada. Lo hizo revisando estándares internacionales y ajustándose además a la Directiva 0001 de junio 2 del año 2020, la que, emanando del despacho del fiscal general, conmina a que se privilegie la libertad. En rigurosidad a ello tendría que someterse el ámbito de movilidad del juez. Sin embargo, como lo hemos dicho, la sentencia C-209-2007 le da un margen a la víctima para que solicite, dice la sentencia, la medida de aseguramiento correspondiente, lo que podría llevar a interpretación de conformidad con la cual el término no haya sido solicitada la medida por la Fiscalía pudiera equivaler a que no haya sido solicitada la medida que reclama la víctima del comportamiento delictivo. Será el juez quien deberá entrar en estas consideraciones, para lo que será determinante la revisión del fallo de constitucionalidad citado. Las medidas de aseguramiento son privativas y no privativas de la libertad, ya lo habíamos apuntado. Y ello permitirá entender una discusión que se generó por parte de la defensa en la audiencia. En la audiencia se le reclamó a la Fiscalía no haber sustentado que las medidas no privativas de la libertad eran insuficientes. La explicación para esa alegación consiste en que el Código de Procedimiento Penal fue sometido a modificación en el año 2015 con refrendación en el año 2016, leyes 1760 y 1786, artículo primero, y le crearon un parágrafo al artículo que consagra las medidas de aseguramiento, el 307, y ese parágrafo dice que las medidas de aseguramiento privativas procederán siempre y cuando la Fiscalía pruebe que las no privativas son insuficientes para los fines indicados para el cumplimiento de los fines indicados en la ley. Ese pensamiento de los defensores ha encontrado eco en la Corte Suprema de Justicia, radicados 104.983 de octubre 15 de 2019 y 106.238 de septiembre 3 del año 2019. Se ha reclamado que se haga una evaluación de las no privativas de la libertad y solo cuando se descarten se opte por la privativa de la libertad. Este es pensamiento de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En esos términos van discusiones que deberán provocar la decisión del honorable juez. ¿Cuándo se impondrá la medida de aseguramiento? Dice el artículo 308 de la Ley 906 del año 2004 que la medida de aseguramiento se impondrá cuando la Fiscalía pruebe que existe inferencia razonable de que el imputado es autor o es partícipe de la conducta o conductas delictivas que se investiga. Para el caso, se habla de autoría en comportamientos delictuales, de soborno en actuación penal, 444A, y fraude procesal, artículo 453, y se ha especificado la conducta que se considera reprochable. Pero además, se deben acreditar unos fines que estando estipulados en el artículo 308 son desarrollados a través de los artículos 309 al artículo 312. El 309 dice que una finalidad por la cual se puede privar de la libertad a la persona
o imponer una medida de aseguramiento a la persona es la obstrucción de la justicia. Y otras son 310, peligro para la comunidad; 311, peligro para la víctima; 312, no comparecencia. Por manera que ahí estará centrada la discusión. Vimos cómo fueron esos los ataques, además de tratar de demostrar que no se había ejecutado comportamiento objeto de reproche. Una aclaración: la agencia del Ministerio Público nunca solicitó medida de aseguramiento, no tiene esa capacidad de solicitar medida de aseguramiento. ¿Por qué se dijo que había solicitado domiciliaria? No. Lo que la agencia del Ministerio Público hizo fue respaldar la solicitud en la que consideró tenía que centrar su discusión, que era la de la Fiscalía. Como la Fiscalía había solicitado domiciliaria, consideró el Ministerio Público que ese era el límite de su intervención, o sea, solo podía llegar hasta la domiciliaria. Que el Ministerio Público no puede solicitar medida de aseguramiento lo tiene suficientemente aclarado la Corte Constitucional y las Cortes a través de un pronunciamiento que es la sentencia T-293 del año 2013, en un reconocido caso, el de el contratista del Estado, Emilio Tapia, frente al llamado cartel de la contratación en la ciudad de Bogotá. Creo, son reflexiones importantes, son consideraciones importantes las que hacemos en este momento para que nuestra comunidad entienda el sentido de las audiencias que se desarrollaron en la ciudad de Bogotá, en las que la Fiscalía elevó su solicitud, la víctima se fue por una solicitud más gravosa, posteriormente intervino el Ministerio Público y por último los señores defensores en lo que es el debate acerca de si existe comportamiento delictivo, si está acreditada la autoría y si además se cumple alguna de las finalidades para que se imponga una medida de aseguramiento. Señor director, de esta forma cumplimos el cometido de seguir apoyando en sus tareas a nuestra comunidad. Que Dios, con su inmenso poder, me lo bendiga y bendiga a nuestros vivoyentes. Amén y amén. Amén, abogado Raimundo Antonio Tello. Clara la explicación desde lo jurídico, desde lo académico, sobre esta audiencia que se adelanta contra el abogado Diego Cadena, en donde se encuentra comprometido el expresidente Álvaro Uribe Vélez y donde, de acuerdo con la investigación de la Corte Suprema de Justicia, soborno y fraude procesal.